Es un gozo como siempre estar delante de vosotros, compartir con vosotros este tiempo, la palabra, los cánticos y todo lo que viene también. Poder pasar este tiempo que a lo mejor durante la semana es imposible por tantas cosas que hacemos, tantas cosas que nosotros vamos, se cae, tantas cosas en las que estamos ocupados, liados, y tenemos este tiempo, gracias a Dios, de poder estar, creo que está apagado, de poder estar juntos. La verdad que gracias al Señor que podamos tener esta familia y podamos tener este tiempo para reunirnos. Bueno, vamos a continuar con la predicación de la palabra del Señor y vamos a... yo os voy a invitar que vayan abriendo vuestras Biblias en Gálatas 2 y que las tengáis ahí un momento antes de que pasemos a la lectura de la palabra del Señor. ¿Tenéis todos la porción bíblica? Amén. ¿Tenemos frío? Bueno, entonces podemos apagar esto. Ah. No, está bien. Vamos a ver. Estoy aguantándome. Bueno, pues la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, es versículo 11, perdonen, del versículo 11 en adelante, hasta el final. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Volveremos a este pasaje en breve, pero quiero empezar contándoles algo. Quizá algunos se identifiquen con estas cosas. Yo muchas veces me he identificado con ello y es de esta manera. Una mañana Mariano llamó a su hijo pequeño. Llamó a su hijo pequeño de 7 años, dice, Ricardo, ven aquí. Y señalándole la mesa del centro de su salón, le dijo, ¿qué ha pasado aquí? Había un vaso derramado con el líquido, con el zumo, cayendo por los bordes de la mesa, manchando todo el tapete, toda la alfombra. El niño, asustado, se acerca, con la cabeza cabizbaja, y tímidamente levanta su mano y señala a su hermanito que está en el corralito. El padre se sonríe, porque no podía haber sido que el niño estaba en el corralito. Además, la pelota de fútbol, el balón de fútbol estaba ahí al lado. Y le dice, Ricardo, mírame.
Dime la verdad, hijo. ¿Qué ha pasado? No me mientas. ¿Has estado jugando con el balón que te dije que no jugaras en el salón? El niño no contesta, simplemente asiente con su cabeza. Entonces Mariano se acerca a su hijo, lo abraza y le habla y le explica de que eso no está bien, que no se puede acusar a alguien y mucho menos no se puede mentir a los demás, que a pesar de todo hay que decir la verdad. No importa, hay que decir la verdad. Él lo consuela, le ayuda a limpiar todo el estropicio, el niño se siente tranquilo, vuelve a jugar, el padre regresa a su labor, está en el ordenador, está atareado, no quiere que lo molesten, el niño sigue jugando tranquilamente, suena el teléfono, al momento el niño se acerca a su padre, papá, dice, el señor Ramos quiere hablar contigo. Entonces el otro hombre está con su trabajo, levanta la cabeza y dice, estoy ocupado, hijo, dile que no estoy. El niño se queda sorprendido, levanta la bocina, señor Ramos, mi papá dice que no está. ¿Quién no le ha pasado alguna vez a alguien eso? Alguna vez quizás sí. Pero hay una verdad allí. Nosotros vemos que el padre le dijo algo a su hijo, pero él no fue consecuente con lo que dijo. Nuestra vida tiene que ser así. Debe ser consecuente con lo que enseñamos. Nosotros que tenemos familia, nosotros que tenemos hijos, lo que le enseñamos es lo que tenemos que mostrar. Y vamos a ver ahora en este pasaje que hemos leído y que volveremos a retomar, cuál es importante que vivamos conforme a la verdad del Evangelio. No podemos predicar una cosa y hacer otra. Santiago nos dice que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. El Señor Jesucristo confrontó a los fariseos y le dijo a la gente, todo lo que os enseñe, hacedlo, pero no hagáis conforme ellos hacen. Y vamos a ver que en este episodio hay algo que se denota de la misma manera. La importancia de que vivamos una vida congruente a nuestra fe. Vamos a orar un momento. Señor y Dios de misericordia y de verdad, siempre te daré gracias porque eres bueno. Siempre te daré gracias porque tus misericordias se renuevan, porque si no fuera así, no estaríamos aquí. Si no fuera así, Señor, no tendríamos valor para continuar. Nos abandonaríamos. Gracias, Señor, porque la misericordia más grande, el amor más grande fue expresada en tu Hijo Jesucristo, quien murió y se entregó por nosotros, quien tomó nuestro lugar y por el cual nosotros podemos vivir esta vida y podemos tener esta libertad y disfrutar de tantas cosas, de las cuales quizá nunca hubiésemos pensado que podríamos disfrutar. Así que, Señor, bendice este tiempo, bendícenos con tu palabra. Que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino que haga conforme tú, Señor, quieres que haga en cada uno de nuestros corazones. No quiero ser yo, sino tú, Señor, a través de lo que tú me has mostrado, Señor, y lo que tú quieres hablar a tu pueblo. Tenemos que ser firmes, andar firmes y sostenernos firmemente en ti, Señor, porque por nuestras fuerzas nada podemos. Así que recibimos tu palabra y queremos que seas tú hablando a nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias y te bendigo. Amén. Muy bien. Bueno, volvemos al capítulo 2 de Gálatas, ¿no? Y como hemos leído, aquí hay un episodio que a medida que vayamos viendo, vamos a ver que es algo como la parte introductoria, ¿no? Tenemos aquí a Pedro visitando la iglesia de Antioquía. Hasta ahí bien, porque
Pero ocurre algo que hace que Pablo reaccione. Pero vamos a recordar un poco acerca de la iglesia de Antioquía, porque la toma como ejemplo Pablo, para que los gálatas puedan ver algo que ya estaba pasando en su iglesia y que ellos tenían que evitar, ¿no? Pablo hace referencia a la iglesia de Antioquía, que sabemos que por Hechos 11, la iglesia de Antioquía es la primera iglesia con mayoría, por no decir su totalidad, de gentiles. Sabemos que la iglesia empieza en Jerusalén y se va extendiendo, ¿no? La iglesia sigue expandiéndose, pero en un principio solamente llega a los judíos. Pero llegada la persecución a causa de Esteban, los creyentes se atreven a hablar a otros que no eran judíos. Y ellos creen. Tanto es así que se conforma una iglesia ahí en Antioquía, con una mayoría gentil. Esta es la iglesia a quienes la gente les llama por primera vez cristianos. Son los de la iglesia de Antioquía, son los que fueron los primeros que son ser llamados cristianos. Y estos son también los primeros que levantan una ofrenda para sus hermanos de Judea cuando se predijo que venía una gran hambruna. O sea que esta iglesia es muy importante en los primeros años de la era apostólica y de la iglesia primitiva. Es también el lugar donde Pablo, junto con Bernabé, se quedan, dice según la palabra, durante un año se quedan enseñando a los hermanos. Y también es la iglesia de donde siempre Pablo sale para hacer sus viajes misioneros. Sus 3 viajes misioneros él parte desde Antioquía. En los 2 vuelve a Antioquía, pero en el tercero ya no, porque ocurre lo de Jerusalén y es llevado a Roma. Así que es una iglesia importante. También, si vamos a Hechos 15, veremos que Antioquía, la iglesia de Antioquía, es la iglesia donde los judaizantes arman el alboroto tal que Pablo y Bernabé se enfrentan con ellos y termina el asunto en Jerusalén, con lo que nosotros conocemos el Concilio de Jerusalén, que hablamos la vez anterior. Así que es una iglesia, por así decirlo, clave en el mundo gentil. Pero en aquella oportunidad, Pedro llegó a visitar a los hermanos de Antioquía, a la iglesia de Antioquía, y dice el mismo texto, ¿no?, que él se sentaba a comer con los hermanos gentiles. Se sentaba a tener comunión con ellos, así como cuando nosotros terminamos y pasamos al salón y nos sentamos y conversamos y comemos. De la misma manera, dice que Pedro llegó y tenía comunión con los hermanos hasta que pasó algo. Dice que llegaron, según el texto dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Pedro estaba comiendo, departiendo con los hermanos gentiles. Me podría atrever a decir que hasta comía de sus viandas, que no ciertamente, que en su mayoría no siempre eran comidas por los judíos, por la clase de alimentos que se servían. Pero él estaba teniendo comunión con ellos en la libertad que Cristo nos ha dado. Pero lamentablemente dice que llegó un grupo desde Jerusalén diciendo que venían de parte de Jacobo, y entonces al ver la presencia de ellos, él cambió de actitud. Dejó de juntarse con los hermanos de origen gentil, dejó de comer con ellos, dejó de tener compañerismo con ellos. No dice hasta qué grado, pero podemos presumir que quizá sus largas conversaciones se convirtieron en un saludo, un qué tal. Ya no se sentaba en la misma mesa, quizá a lo mejor se sentaba en una mesa aparte. Pero es harto curioso porque esto llama la atención, porque Pedro es
uno de los primeros que abre el Evangelio a los gentiles. Recordemos que en el capítulo 10 de los Hechos, el Señor le habla a Pedro y lo envía a hablar el Evangelio a Cornelio, el centurión, que era un gentil. Sorprende un poco porque en aquel momento, cuando Dios le revela que él tiene que ir, él va, pero previamente a él le ocurre algo. Dios le tuvo que mostrar que lo que Dios limpia, él no lo llames impuro, porque le mostró una serie de alimentos que él podía comer, pero que eran animales impuros para los judíos, pero Dios le dijo que se los comiese. Hasta que llegaron a buscarle y él entendió de que él tenía que zafarse de sus ataduras, de esas ligaduras que tenía por la ley. Y si él quería cumplir la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, él tenía que deshacerse de todos esos legalismos, porque Dios le estaba enviando a hacer algo que un judío no hubiese hecho: juntarse con un gentil, comer con un gentil, estar tiempo con un gentil, tener comunión con un gentil. Pero él fue, obedeció. Cornelio escuchó el Evangelio, fue salvo, fue lleno del Espíritu Santo, fue bautizado. Entonces, Pedro lo tenemos teniendo una actitud algo extraña con respecto a esto. Dice que Jesús nos ha hecho libres, ¿verdad? Para nosotros Jesús es nuestra paz. Él logró la paz para con Dios. Él pagó el precio de nuestros pecados. Ya no somos enemigos de Dios. Nos ha llevado a la categoría de hijos de Dios. Somos hijos de Dios. La paz que Cristo nos trajo no es una paz vertical solamente. No es una paz Dios y el hombre. Y ahora el hombre tiene paz para con Dios. No. Cuando Cristo vino, esa paz no tenía que darse vertical. Era una paz también horizontal. Paz de hombre con hombre. Así que a través de Cristo tenemos la oportunidad de tener paz con todos los hombres. Y es así que el Evangelio alcanza a judíos, es el Evangelio que alcanza a griegos o a no gentiles, a gentiles, a no judíos. Y dice que Cristo ha abolido esa enemistad que nos separaba y ha derribado esa pared que nos dividía, como hemos leído ahora en Efesios. Entonces, hasta este momento Pedro estaba viviendo conforme a esta verdad. Ya no hay una división. Todos somos iguales delante del Señor. Pedro, si recordemos, era uno de los discípulos que escuchó decirle al Señor Jesús que no lo que entra es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de dentro del hombre es lo que le contamina al hombre. O sea, no es lo que tú comas, es lo que sale de tu corazón lo que realmente contamina al hombre. Él había escuchado eso. Asimismo, el Señor mismo ya le había dicho, antes de encontrarse con Cornelio, le había dado esa visión y le había enseñado de que las cosas no eran como antes, las cosas han cambiado y que él puede tranquilamente acercarse a ese gentil y predicarle el Evangelio, sin tener temor a que la ley diga que no se puede comer o que no se puede sentar con él. Porque él, cuando va a ver a Cornelio, dice: ustedes sabéis cuán abominable es para un varón judío tener esta clase de reuniones con los que no lo son. Pero Dios me ha dicho que no llame impuro a lo que Él ha declarado limpio. Y Pedro, cuando viene a Antioquía, él está viviendo, porque es una iglesia de mayoría gentil, y él come con ellos, tiene comunión con ellos, convive con ellos día tras día, y está viviendo esta palabra, esta libertad que tiene él, de esta libertad de poder estar con los que no son judíos, porque son sus hermanos en Cristo. Si en aquella oportunidad Cornelio no era todavía hermano y Dios le mandó a él, ahora que está lleno de hermanos, ¿cuánto más es
sencillo tener comunión unos con otros. Pero lamentablemente, ¿qué pasaría por la mente de Pedro? ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían las circunstancias? No lo menciona, no lo dice, no lo explica. Pero llegan estos enviados desde Jerusalén y Pedro se retrae, cambia de actitud. Ya no tiene esa libertad para acercarse a los hermanos, de compartir con ellos. Se retrae, se sienta solo o se aparta. Todo lo que estaba practicando hasta ese momento lo dejó de practicar tajantemente por temor a estos realmente judaizantes. Él tenía temor. No sabemos por qué, pero sí recuerdo de que cuando Pedro fue a ver a Cornelio y luego dio el informe a la iglesia de Jerusalén, estos judaizantes son los primeros que se le enfrentan y le dicen: ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué te has ido a ver a un gentil? ¿Porque te has sentado a comer con él? ¿Por qué has estado con él? Él da la explicación y dice que el Señor le dijo que tenía que hacer así. A tal punto que se convierten. Y ellos se quedan, la iglesia se queda contenta y asombrada de que Dios también abriese la puerta, no solamente a los judíos, sino a los gentiles. Y claro, tú te puedes preguntar, ¿cómo puede tener temor un hombre que ha estado con Jesús, que ha visto lo que él hizo, lo que él enseñó, lo que él predicó, lo que dijo acerca de lo impuro? Tuvo también esa revelación de Dios acerca de Cornelio. ¿Acaso el amor de Dios no se había perfeccionado en Pedro? Porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué tuvo temor? ¿Su prestigio? ¿Qué dirían los demás? ¿Darían un informe mal de él? No sabemos lo que pasaría por la mente de Pedro, pero sí es claro en decir de que él tuvo temor de ellos. Y más que acusarle, a mí me muestra de que nosotros debemos que andar con cuidado y nunca bajar la guardia. Ninguno de nosotros está libre de situaciones como ella. Quizá alguna vez hemos tenido vergüenza, no lo sé. Yo sí, alguna vez. Porque eres cristiano, ¿de qué dirán? Pero dice Pablo en el versículo 14, perdona, se me estaba pasando una cosa, que no solamente Pedro fue el que actuó así. Como veremos ahora, su actuar, por así decirlo, contagió a los demás. Pero cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo ve en la actitud de Pedro, como le dice, es una actitud hipócrita, una actitud falsa, que no está reflejando lo que él cree y lo que él ha estado viviendo hasta antes de que vengan estos judaizantes. El problema es de que no solamente fue Pedro, porque si hubiese sido Pedro, bueno, es que Pedro con su actitud arrastró a otros hermanos a que hagan. Muchos de los judíos hicieron lo mismo. Y dentro de ellos estaba Bernabé. Bernabé había sido el mentor de Pablo. Él fue el que lo fue a buscar a Tarso para traerlo a la iglesia de Antioquía para poder enseñar y poder tener un ministerio allí. También es el que le acompañó en su primer viaje misionero y con él hicieron un buen trabajo. Entonces, de alguna manera también esto estaba afectando no solamente a la iglesia, sino al futuro ministerio. Así que Pablo no puede ser tolerante. Pablo no puede hacer la vista gorda, como decimos. Pablo no puede mirar atrás, lo digo, al lado, y dejar pasar esta actitud de Pedro, que ya estaba implicando a más personas. Y aunque ambos apóstoles, por así decirlo, tenían el mismo rango, por así decirlo, los dos eran apóstoles, los dos habían sido llamados por el Señor,
Los dos estaban predicando el mismo evangelio, aunque a diferentes grupos, pero no estaban actuando los dos de la misma manera. Hasta un punto sí, pero Pedro se detiene y deja de actuar en esa libertad. Pero el problema también radica en que Pedro no es cualquier hermanito de la iglesia, no es cualquier anciano de la iglesia. Pedro, como hemos visto anteriormente, Pedro era uno de los que tenían prestigio. Pedro era uno de los que eran considerados columnas de la iglesia. Así que su influencia de alguna manera, se importaba. Ya vemos que él había arrastrado a los demás a hacer lo mismo que él. Quizá no se los dijo verbalmente, pero su actitud llevó a otros a hacer lo mismo. Así que esta actitud de Pedro era perjudicial, en primer lugar, para él mismo. Porque era condenado por los demás. Esa actitud hipócrita, ese cambio de careta. Bueno, pues mira, ahora soy con los gentiles y ahora me pongo la careta que estoy con los judíos. Eso no agrada al Señor. Pablo lo vio mal. No estaba conforme al Evangelio de Jesucristo. No estaba conforme a la gracia de Dios. Y encima no lo hizo ni siquiera por convicción, sino que lo hizo por temor. También fue perjudicial a otros que hemos visto, porque otros judíos fueron compelidos a hacer lo mismo. Ya no es la actitud de uno, es la actitud de un grupo. Como vimos, inclusive Bernabé. Y es curioso porque Bernabé ha estado viviendo con los hermanos gentiles durante largo tiempo. Ha estado mucho tiempo compartiendo con ellos, mucho tiempo viviendo con ellos. Bernabé, tú también. Y también, aunque no lo menciona, pero me pongo en el lugar, digo, tiene que haber afectado, ha sido perjudicial también para los hermanos gentiles. Porque no lo menciona el relato, pero yo me pregunto, ¿qué efecto habrá tenido el comportamiento de Pedro y del resto de judíos ante la mayoría que eran gentiles? Yo solo presumo y me puedo imaginar cómo se pueden haber sentido. Quizá irritados, tristes, se habrán sentido rechazados, se habrán sentido marginados, alejados porque no se les consideraba iguales que los otros, se habrán sentido de alguna manera como cristianos de segunda categoría, les falta algo. Pero Pablo reacciona inmediatamente. No se pone a comentar al otro hermanito, fíjate lo que está haciendo Pedro, no está bien, oye tú, mira lo que están haciendo los demás, eso no es, no. Pablo se levanta, lo hace frente, cara a cara. Como la situación es algo público, él lo hace también públicamente y lo hace abiertamente. No es una cuestión de dos que han tenido un desacuerdo, no, es una cuestión que es pública, porque es notorio ante toda la iglesia. Y notemos que Pablo mismo dice que cuando dice que él vio que no andaban, está hablando en plural, que no andaba, que había un grupo que no andaba bien. Él sabía que esto era de un grupo, pero sabía que se necesita a uno para empezar un movimiento aquel. Ahora, como dice, esa hipocresía había sido contagiada y ya no era uno, sino era un grupo grande. Pero lo curioso es de que recordemos de que Pablo está luchando, y lo veremos a lo largo en sus epístolas, en los consejos que da, en las advertencias que da, de largo él viene luchando contra este grupo de judaizantes, que solamente pretenden de que Jesucristo no es suficiente. Jesucristo necesita que también se guarden los preceptos de la ley. Los cristianos que son de origen gentil necesitan circuncidarse, necesitan guardar ciertos ritos para que recién la obra de Jesucristo sea efectiva.
algo que algo que va en contra del Evangelio de Cristo, algo que va en contra de lo que hemos aprendido y algo que iba en contra de lo que ellos han estado predicando. Tanto Pablo como Pedro han estado predicando eso. Pero ahora vemos que Pedro se alinea con los judaizantes, no se desmarca de ellos, simplemente se alinea, y ese actuar de él es un peligro para la iglesia. Les está dando carta blanca a los judaizantes para decir, sí, lo que nosotros enseñamos es cierto. Pero yo me pregunto, ¿no había estado Pedro en el concilio de Jerusalén? ¿No había oído? ¿No había él recibido del mismo Señor todo esto? Ahora, es como decirles, tenéis carta blanca para hacer lo que queráis, y lo peor de todo, una de las cosas que veo graves es de que él estaba con esta actitud, esa pared que habíamos hablado antes, que había sido derribada, una pared que dividía, por aquí están los gentiles, por aquí están los judíos, no se van a juntar, no se pueden juntar, no se pueden ver, están enemistados, se odian entre ellos, pero cuando estamos en Cristo, dice, esa pared se derriba, se tira abajo, y entonces los que estaban aquí pueden pasar, los gentiles pueden pasar con los judíos pueden pasar con ellos y tener comunión y ser una unidad. Jesucristo nos hizo libres. Dice que Él nos ha hecho libres, y si el Hijo te libertare, verdaderamente seréis libres. Tenemos que mantenernos en esa verdad, ¿no? Gálatas 5:1 dice que tenemos que mantenernos firmes en esa, y pararnos firmes en esa libertad. Así que si alguien quiere volver a los viejos rudimentos, si alguien quiere perturbar la unidad que Cristo ha hecho en su iglesia, ese no está perseverando en la sana doctrina y, en todo caso, no es de Dios. En 2 de Juan se nos manda ni siquiera a recibir a este tipo de gente y ni siquiera a tener comunión con ellos. Pero lamentablemente no está ocurriendo esto así. Y es una advertencia para nosotros de que tenemos que tener cuidado. Así que tengamos cuidado de a quién recibimos, a quién oímos o qué queremos oír. Pero volvemos, con esta actitud se estaba reconstruyendo esa pared que ya, como vimos en Efesios 2:14, esa pared ha sido derribada. Podemos tener comunión. Era peligro de fragmentar la unidad que tenemos en Cristo. Cristo oró al Señor, oró a su Padre y dijo, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Eso es San Juan 17. Y en las mismas epístolas, Pablo dice que aunque somos muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Somos un pueblo. Entonces, esto estaba atentando contra las verdades, contra esta verdad. Ahora, como Pablo le dice a Pedro, tú eres inconsistente. Tú has estado viviendo, tú eres judío, vale, perfecto, tú sabes la ley, tú sabes los ritos, etcétera, todo lo que tú quieras, pero tú sabes que eso no te vale para que te salves. Pero bueno, pero tú eres judío y has entendido que eso no te va a salvar, pero ahora vienes aquí y vives como un gentil. Comes con nosotros, vives entre nosotros, estás con nosotros, tú eres judío, bien, vives como un gentil y ahora cambias de parecer y con tu actitud tú estás empujando o vas a empujar a que los hermanos que no son judíos quieran actuar como judíos. Porque eso implicaba que ellos iban a abandonar la gracia de Dios para actuar mediante las obras y lograr la salvación mediante las obras cuando ellos ya eran salvos en Cristo Jesús. Estamos volviendo atrás. Y por eso habla de que lo que hemos derrumbado lo volvemos a reedificar. De tal manera de que si son empujados a ellos, estamos invalidando la obra de Cristo, pero no porque sea inválida en sí, sino porque nuestra actitud, nosotros la estamos invalidando al decirle, bueno Señor,
parece que tú no eres suficiente. Ahora tengo yo que trabajar para lograr esa salvación. No. Así que este error no podía tolerarse. Así que Pablo se levanta y se lo increpa a Pedro cara a cara. Porque él, siendo una figura relevante y siendo una figura de influencia, estaba influenciando mal a los demás. Así que él no puede quedar impávido, pero también quiero que entendamos de que Pablo no lo hace con mala intención. Pablo más adelante en Gálatas 6:1 nos dice que si algún hermano cae en error, nosotros que somos espirituales lo tenemos que restaurar. Y la intención de Pablo aquí no es increparle y hacerlo quedar mal, sino llamarlo a corregirse, a que él sea restituido y vuelva a andar y actuar conforme a lo que él ha estado viniendo y experimentando por la gracia de Dios. Entonces, Pablo, en la siguiente porción final, nos comienza a habla de que ellos como judíos, ¿no es cierto?, conocían como judíos de nacimiento, que ellos no eran gentiles de nacimiento. Ellos, siendo judíos, habiendo recibido la ley de Dios, habiendo sido escogido un pueblo especial, habiendo recibido todas esas ordenanzas y estas cosas que simplemente eran para guiarlos a Cristo realmente, dice el verso 16, sabiendo, o sea, ellos como judíos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Solamente en este verso está hablando de repite constantemente las obras y la ley para dejar claro, primero, que no nos vamos a salvar por esas obras. Estos judaizantes estaban enfatizando las obras y con su actitud Pedro estaba apoyando esa enseñanza, pero nos está diciendo, no son por obras. No importa si eres buena gente, no importa si no mientes nunca, no importa si no engañas a tu mujer, no importa si eres honrado. Si no tienes a Dios en tu corazón, si no tienes a Cristo, eso no tiene valor. No vas a poder justificarte delante de Dios. No estoy diciendo que no sea bueno hacer esas cosas. Es decir, no mentir, no engañar, no robar. No, eso está correcto. Pero cuando no hay Cristo por medio de ello, realmente cuando estemos delante de Dios, ¿qué le diremos? Señor, mira, todas estas mis buenas obras, déjame entrar. Perfecto, tienes, Dios mío, 10.000 buenas obras, poquitas cosas malas. Ahora dime, ¿recibiste a Cristo? ¿Aceptaste a Cristo como tu Salvador? ¿Reconociste que tú me necesitabas, que estabas en pecado y que necesitabas ser salvado? Y como no haya esa respuesta, nosotros no podremos salvarnos. Es Cristo el que salva. Porque lo está diciendo, no por obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Y dicho esto, Pablo conecta en el siguiente versículo y comienza a conectar y habla de la justificación, ¿no? Que si buscamos ser justificados por Cristo, ¿no? También nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo, ministro del pecado, en ninguna manera. Y realmente esto es una contestación a los judaizantes. Porque los judaizantes decían, Cristo no es suficiente, necesitamos las obras para salvación. No es que son obras producto de la salvación, o producto de nuestro agradecimiento a Dios, o producto de lo que Dios ha transformado en nuestras vidas. No, son obras para poder ganarse el cielo. Y les está diciendo, ¿qué pasa? ¿Ustedes estáis diciendo de que Cristo está equivocado? ¿Estáis diciendo de que el evangelio que
predicamos es erróneo? Es verdad, nosotros somos culpables, pero Cristo nos ha liberado, Cristo nos ha limpiado, Cristo nos ha hecho justos, Cristo nos ha dado paz con Dios. ¿Acaso por eso Cristo nos va a empujar a hacer el mal? No. Como vamos a ver ahora, no es así. Así que nosotros, Pablo va subrayando 3 veces estos 2 aspectos de las obras y la fe en Cristo, y nos habla de la justificación, ¿no? A ver, la justificación es el acto por el cual Dios, en su amor, en su misericordia, en su amor, nuevamente, a través de la obra de Cristo, nos hace justos, nos justifica. Escuchemos, a través de la obra de Cristo, no por las obras nuestras, sino a través de lo que ha hecho Cristo, nosotros somos justificados, nosotros somos llamados justos, somos limpios, somos sin pecado, por así decirlo. Ya dijimos que no es por obras, como también lo dice Romanos 3:20, y como dice Romanos 3:22, también es por la fe en Cristo Jesús. Así que, cuando nosotros venimos a Cristo, y lo aceptamos a Él, Él coge nuestro pecado y es como que si lo hiciese suyo. Y la justicia suya nos la imputa a nosotros. Es como un intercambio. Dame tu pecado, yo te doy mi justicia. Y Dios, que es el juez, dice, tú eres justo. En las cortes de ahora, en las cortes de aquella época, sabemos nosotros que cuando alguien es acusado, si no hay pruebas que le incriminen, si no se puede probar algo, esa persona no se le puede declarar culpable. Pero en nuestro caso, Dios tiene las pruebas de que somos culpables. Nosotros somos culpables, necesitamos ser enjuiciados, necesitamos ser condenados, necesitamos pagar por lo que hemos hecho, pero Jesucristo quitó todo eso. Vino y dijo, aunque tú eres culpable, tú eres inocente. Aunque tú eres culpable, tú eres un pecador, ahora eres justo. Y no te deja ahí, sino que encima el juez te declara inocente, te declara justo y además te lleva a su familia, te acoge, te cuida, te enseña, te da su Santo Espíritu y te mete en su familia. Yo no he visto a ningún juez hacer eso. Humano hablo. Pero Dios es así. Entonces, ahora, entendamos una cosa. El hecho que somos justificados por la sola fe no implica que no haya responsabilidad. Porque en aquella época estaban acusando a Pablo de que al predicar eso, los demás entonces tenían la libertad para pecar, que no había conciencia. Entonces, no hay normas, no hay nada. Pero Pablo no está diciendo eso. No es que se aliente a pecar a la gente, sino que la verdad es que la sola fe en Jesucristo nos salva. Pero nos salva porque Dios tiene preparadas obras para nosotros, para que anduviésemos en ellas. Buenas obras que glorifiquen al Padre, que glorifiquen a Jesucristo, y que nosotros no lo vamos a hacer porque queremos ser salvos, porque ya somos salvos, sino lo hacemos por amor a nuestro Dios, por gratitud a Él, y porque también queremos alcanzar a otros. Como el hermano del vídeo, él se iba a Senegal, no enseñar a hacer pan, no enseñar teología. Él ha dicho que él ha ido para ser discípulos.
que Él ha ido a evangelizar, que simplemente el hacer pan es algo simplemente como una herramienta, como una ocasión, como una oportunidad. Así que nosotros necesitamos ser justificados, pero como veremos en Santiago 2:17, dice que la fe sin obras es muerta, que necesitamos, porque es parte de ahora de nuestra nueva naturaleza. Así que no podemos volver atrás. Lo que está diciéndole a Pedro y a todos los demás: vosotros tenéis la salvación, vosotros tenéis la libertad en Cristo, vosotros habéis vivido con los gentiles. ¿Por qué no seguís viviendo así? ¿Por qué ahora os retraís? ¿Por qué otra vez las obras de la ley? ¿Por qué tengo que levantar esos viejos rudimentos y volver atrás? Algo que ya habíamos entendido que no vale y que habíamos dejado atrás. ¿Por qué lo volvemos a retomar? No tiene sentido. Y Pablo dice en el verso 20, un verso conocido por todos nosotros, y me acompañáis a leerlo. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Acá hay una realidad que a lo mejor los judaizantes no la veían. Una realidad que a lo mejor Pedro y los otros habían olvidado. Es que Cristo fue crucificado por nuestros pecados. Y que cuando venimos a Cristo, de alguna manera, nosotros nos rendimos a Él y somos crucificados con Él. Más adelante, en Gálatas 5:24, habla de que hemos crucificado al viejo hombre con sus pasiones y sus deseos. El hombre viejo está crucificado ahí. Está retenido ahí. Pero que ahora, dice, ya no vivo yo. O sea, cuando nosotros venimos a Cristo, ya no venimos para morir, para que ese viejo hombre muera, el viejo novio se quede atrás. Ese bueno, a veces reniego también. Ese que renegaba mucho, o decía cosas, o se comportaba de alguna manera que no era nada correcta. Ese tiene que quedar atrás. Ese queda muerto allí, crucificado con Cristo. Y ahora tiene que vivir, porque dice que es un nuevo nacimiento. Nosotros nacemos de nuevo. Hay un nuevo ser que nace en nosotros, pero a través de Cristo. Y dice que ya no vivo yo, sino que ahora más vive Cristo en mí. Porque dice en Juan 17:23 que Jesucristo vive en nosotros, está en nosotros. ¿Tú crees, hermano, que Cristo está en ti? Cuando lo hemos recibido su Espíritu, hemos recibido a Cristo. Cristo está en nosotros. Él prometió estar con nosotros hasta el fin. Y Él está en nosotros. Es decir, que ahora dice, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que ahora vivo en este cuerpo, mi cuerpo no ha cambiado. No cambiará hasta el momento que tenga que cambiar, pero mi cuerpo no ha cambiado. Sigue siendo el mismo cuerpo, pero ya no sigo siendo la misma persona. El viejo hombre está crucificado y ahora hay un nuevo ser viviendo, pero no vive por sí ni para sí. Es un nuevo hombre que vive por Dios y para Dios, buscando su voluntad, buscando hacer correctamente las cosas, buscando todo lo que Dios nos va enseñando en su palabra a hacer. Él nos empuja a hacer eso. Dice que ese bien hacer no viene de nosotros mismos. Es Dios poniéndolo allí, a través de su Espíritu Santo, cuando estamos en comunión, cuando estamos devorando su palabra. Y comenzamos a entender y a comprender las cosas que no entendíamos. Cuando nuestra mente es abierta y comenzamos a comprender esas cosas que estaban veladas a nosotros, que quizás nos hubiesen dicho y tú dices, ya estás loco, ¿cómo va a ser eso? Y tú ahora
el Espíritu Santo te abre el entendimiento y dices, verdad, ¿cómo no lo vi antes? ¿Cómo no lo entendí antes? ¿Cómo esta gente no lo puede entender? Pero claro, porque somos nuevos, somos nuevas criaturas. Y dice que lo que vivimos ahora, en esta nueva etapa, en nuestra nueva vida en Cristo Jesús, la vivimos en la fe del Hijo de Dios. No la vivo en mis fuerzas, la vivo en la fe del Hijo de Dios. La vivo sabiendo de que el Espíritu Santo me acompaña, sabiendo que tengo su palabra, sabiendo que tengo mis hermanos, sabiendo que tengo una iglesia. Y este Cristo, este Hijo de Dios, dice, me ha amado tanto que se ha dado a sí mismo y se ha entregado por mí. Jesús nos amó, nos ama. Cristo se entregó por nosotros en un solo sacrificio para que podamos estar en este lugar. Cristo Jesús es el único camino. Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús es suficiente para salvación. Y si nosotros hemos creído a Cristo Jesús, si nosotros creemos su palabra, entonces tenemos que vivir conforme a esa palabra. No podemos fluctuar entre dos vientos. No podemos tener un pie aquí y otro pie allí. Nuestros dos pies tienen que estar firmes, anclados en la roca que es Cristo, en su verdad, en el Evangelio del Señor. Ese Evangelio que nos da libertad, ese Evangelio que ha roto estas cadenas, estas diferencias. Aquí no hay judíos, aquí todos somos gentiles, pero de diferentes países. Y quizá en nuestros países, tengamos antagonismos ancestrales unos con otros, por las guerras y las disputas, quizá entre peruanos, ecuatorianos, con bolivianos, con chilenos, chilenos con argentinos, argentinos con brasileños, no sé, venezolanos, no sé con quién, con cubanos tal vez, no sé. Pero fíjate, hermano, que Cristo ha derribado eso y ahora nosotros podemos estar sentados aquí, escuchando la palabra de Dios, nos abrazamos, nos sentamos, comemos juntos y nos implicamos en nuestras vidas porque Cristo ha destruido todo eso. Y si alguno todavía no ha conocido a Cristo, no ha entendido, no ha experimentado, tú tienes la oportunidad también de poder ser parte de esto. Y tienes la oportunidad de que Dios te limpie, te justifique y puedas alcanzar la gracia salvadora de Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor y Dios, Dios de misericordia y de verdad, tú eres bueno, no me cansaré de decirlo, lo creo, estoy convencido de ello, porque una prueba de ese amor tuyo soy yo mismo, si no, no estaría aquí. ¿Dónde estaría? Como dice la canción. Y te doy gracias, Señor, de que nos hayas salvado, que tu sacrificio sea suficiente, Señor, porque seguramente si hubiésemos intentado por nuestras fuerzas, ¿cuántas veces habríamos fallado intentando hacer el bien? Y ahora, Señor, en Cristo Jesús, no solamente somos salvados, somos justificados, y tú que nos has prometido estar con nosotros cada día, nos das la esperanza, nos das la fortaleza para luchar contra el pecado diariamente. Y nos das la esperanza de que tú siempre estás con nosotros y nos estás ayudando. Señor, no permitas que vivamos una vida que no es congruente a lo que tú nos has enseñado en tu Evangelio. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día conforme a tu voluntad. Pero eso sí, implica que nos rindamos a ti cada día. Implica que te busquemos, Señor. Acercaos a Dios.
dice tu palabra, y el diablo huirá de vosotros. Si nos acercamos a ti, Señor, nos darás la fuerza, nos ayudarás, nos levantarás, nuestra fe se afianzará, nuestras manos se fortalecerán y nuestros pies. Y todo aquello que tú nos has enseñado tendrá más sentido que nunca. Y tendremos la confianza plena de que tú, Señor, estás con nosotros y nos ayudas cada día. Ayúdanos a vivir, Señor, porque necesitamos ser ejemplo a nuestros hijos, a nuestra familia, al esposo, a la esposa, a nuestros vecinos, como para impactar, Señor, este mundo y que todos puedan entender, conocer tu verdad y proceder al arrepentimiento. Y todo aquel, Señor, que tiene duda, quita duda de su corazón. Si no te ha conocido, que te conozca. Si todavía no ha tenido esta experiencia hermosa de conocerte y de vivir en ti, Señor, ilumínalo. Ábrele los ojos y el entendimiento, y pueda entender y comprender y compartir con nosotros todo esto que nosotros experimentamos ahora. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, confiamos en ti, esperamos en ti, nos rendimos a ti. Amén.